Sí, señor. ¿Listo? Sí, señor. Ok. Sí. Listo. Entonces, ¿qué es la Biblia? A ver, pregunta. A ver, contéstenme. ¿Qué es la Biblia? Nuestro Manual de vida. Nuestro manual de vida. instrucción, palabra de Manual Dios. de instrucción, sí. Normas de conducta. La doctrina de Asambleas de Dios dice que la Biblia es la palabra inspirada por Dios, superior a la conciencia y a la razón, sin ser contraria a ellas. ¿Cierto? Ujú. Y aquí hay algo importante que nosotros debemos tener en cuenta, es que la Biblia es la palabra de Dios. Sí, la palabra de Dios. Porque también hay teologías hoy en día que dicen que la palabra contiene, que la Biblia contiene la palabra de Dios. No. ¿Y qué diferencia hay en que nosotros digamos que la Biblia es la palabra de Dios o que digamos que la Biblia contiene la palabra de Dios? Si contiene la palabra es porque alguien la colocó. O sea, tiene que haber una persona que la haya colocado. Entonces quiere decir que es otra cosa. Si yo les Yo digo a ustedes... creo que cuando ¿sí? dice que contiene la palabra es porque tiene un pedacito de la palabra, pero cuando es la palabra es en su totalidad la palabra. Es lo que Dios está diciendo. Es Cuando la es contenido inspiración. es diferente. Ujú. Por eso dice, es la inspiración de Dios, que fue dada a algunos hombres. El consejo. Ok. Entonces, si yo les digo a ustedes, si les llevo 2 líquidos naranja, ¿no? 2 vasitos, y en cada vasito hay 2 líquidos naranja, y les digo, el que tengo a mi derecha es jugo de naranja, y el que tengo a mi izquierda contiene jugo de naranja. Pues que el que contiene no es puro, o sea, cuando tú dices que es la palabra de Dios es porque es literal, pero cuando dice contiene la palabra de Dios, puede estar sujeta a que a esa persona él le dijo algo y esa persona de acuerdo a sus palabras lo puso ahí, pero no es la palabra literal. Es lo mismo. Entonces, Puede tener Solo alguna que mezcla. Pero Eso, tiene la esencia de la naranja. exacto. Puede tener agua o puede tener otra cosa. No, para mí Entonces, la única diferencia cuando- sería que hay que, o sea, que el contenido hay que acceder a él, entonces tendría que leerse, abrirse, estudiarse para saber qué es lo que Dios está diciendo, pero en realidad es como lo mismo. Cuando yo estoy diciendo que la Biblia contiene la palabra de Dios, estoy diciendo que hay partes que no inspiró Dios, ¿cierto? Que Dios no inspiró. Ahora, cuando yo digo que la Biblia es la palabra de Dios, todo lo que está en la Biblia, todo lo inspiró Dios, todo lo habló Dios a los autores. Ahora, ¿cuál es el peligro de este pensamiento de decir que la Biblia contiene la palabra de Dios? Y es de lo que nosotros nos debemos cuidar. Es que han salido personas diciendo que Dios les ha dado una revelación nueva, ¿sí? Que es palabra de Dios, ¿no? Y entonces vemos al señor Smith y saca el libro del Mormón, ¿no? Y varias sectas de este estilo que van bajo ese argumento, sacando nuevos textos diciendo que también es la palabra de Dios. Entonces, la Biblia es un conjunto de libros sagrados que tanto judíos como cristianos reconocen y le dan valor preeminente en sus vidas. Y obviamente los judíos reconocen lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento, lo que ellos llaman la Tanaj, ¿no? Que es las escrituras para ellos, las sagradas escrituras para ellos. La Biblia, no, la Tanaj. Ah, ok. T-N-A-J. Que incluyen la ley,
Incluye la ley, los escritos y los profetas. Los escritos y los profetas. Ahora, ¿cuál creen ustedes que es el tema central de la Biblia? Listo. Jesús. La salvación, ¿Quién? Jesús, la Jesús. salvación. La salvación. Jesucristo. ¿Quién da más? El tema Plan de central es Dios. Jesucristo. Cristo. Pero vamos a ver. Entre Dios y El tema principal de la Biblia es la redención del hombre. Ujú. El objetivo de la Biblia es mostrar cómo Dios está interesado desde el inicio hasta el fin en que el hombre sea redimido. ¿Sí? Redimido. Entonces, este es un resumen que hace Pablo, ¿no? Sí. Una síntesis del tema de la Biblia. Entonces, él dice que en el Antiguo Testamento, o el Antiguo Testamento es la preparación para la venida del Redentor. Los evangelios son la manifestación del Redentor. Los hechos de los apóstoles es la proclamación del mensaje del Redentor. Las epístolas son la explicación del mensaje del Redentor. Y Apocalipsis es la consumación de la obra del Redentor. Entonces podemos ver cómo todo gira en torno a la redención del hombre, ¿no? Y al mensaje del Redentor. Entonces el Antiguo Testamento nos va a hablar todo acerca de esa preparación para que venga y cómo Dios se revelando progresivamente a la humanidad por medio del pueblo de Israel para la redención. Los evangelios, pues conocemos todo el mensaje, la manifestación de las obras, los milagros, ¿no? Su crucifixión y su resurrección. En los hechos de los apóstoles vemos ahí el inicio de la iglesia primitiva y cómo se comienza a proclamar ese mensaje del Redentor. Vemos todo lo que son las epístolas como una explicación del mensaje, ¿no? Las iglesias que ya se habían comenzado a establecer necesitan que se explique el mensaje y eso se hace por medio de las epístolas. Y tenemos un libro profético donde vamos a ver la consumación de la obra del Redentor, ¿no? La obra del Redentor aún no se ha terminado 100%. Comienza con su muerte y resurrección en la cruz, pero termina cuando venga por su pueblo. Tenemos una organización y edición del Antiguo Testamento. Ahora, ¿cuántos libros contiene la Biblia? ¿O tiene la Biblia? 66. 66. 66. Ahora, ¿ustedes han visto que los católicos tienen 7 más? Sí. 72. 72. ¿Por qué es esa diferencia? Porque ellos tienen unos libros que son los Apócrifos. libros, los apócrifos que no son inspirados por Dios, sino hechos por ellos. Entonces, por eso en la Biblia nuestra no están esos libros. ¿Alguien más tiene otro argumento? Que son narrativos. Narrativos. No. Resulta. Fueron libros que no tuvieron la revelación de Dios. Exacto. Son libros históricos. En la inspiración. Sí. Entonces, como dijo Adriana, está bien, son libros apócrifos. ¿Eso qué quiere decir? Que su escritura es posterior, ¿sí? Que fueron incluidos en el canon o en lo que se conoce como libros de la Biblia posteriormente. Y les voy a contar un poquito de la historia de la inclusión de estos libros en el canon. Resulta que más o menos en el siglo III antes de Cristo, habían más judíos fuera de Israel que Israel, ¿no? Todo lo que conocemos el norte de África, el este de Europa,
ahí habían más judíos, y su idioma ya natal no era el hebreo ni el arameo, sino su idioma natal era el griego. Entonces, el entender las escrituras, ¿no? Lo que en ese momento se entendía como las escrituras, que era el Antiguo Testamento, pues necesitaban tener un texto en su idioma. Entonces, más o menos en el siglo II antes de Cristo, se ocasiona o se hace lo que se llama la reunión de la Septuaginta, de los 70 sabios en Alejandría, el norte de África. Y ellos traducen la Biblia o el Antiguo Testamento del hebreo al griego, ¿cierto? Y es que conocemos la versión de los 70, la Septuaginta. Ya para esa época habían unos libros que se utilizaban mucho por parte de estas personas griegas, ¿sí? Judíos de habla griega, y que ellos tomaban como libros inspirados por Dios, ¿sí? Que es lo que entendemos nosotros como apócrifos. Entonces, en esta versión de la Septuaginta, ellos los incluyen. Y parte de la comunidad judía, sobre todo los que hablaban, o los que hablaban en lengua, su lengua materna era la griega, lo aceptan como libros inspirados por Dios. Pero los judíos de lengua hebrea nunca lo aceptan, y así duró la disputa por mucho tiempo. Ya para 1500, en el tiempo de la Reforma, cuando Lutero comienza a hacer un estudio bíblico acerca del canon y la inscripción de las escrituras, nosotros como protestantes tomamos ya no el canon que históricamente había tomado la Iglesia Católica, que era el canon de la Septuaginta, los libros de la Septuaginta, sino que nosotros tomamos el canon hebreo, ¿no? El que los hebreos, los griegos, los judíos que hablan hebreo habían tenido, que son los 39 libros que nosotros encontramos en el. Y por eso nosotros nos basamos, nuestro canon de 66 libros se basa no en el canon de la Septuaginta, sino en el canon de hebreo, de los 39 libros. Ahora, esta es una organización que nosotros hemos tomado. ¿A dónde es? Se lee acá. Entonces, 5 primos que son la ley o Pentateuco, como nosotros lo hemos llamado. Tenemos el siguiente bloque, que son históricos, que van desde Josué hasta y vamos de Job, Salmos como libros de Job a Cantar de los Cantares como libros poéticos. Tenemos de Isaías a Daniel, profetas mayores, y de Oseas a Malaquías, profetas menores. ¿Por qué le llamamos profetas mayores y profetas menores? Por la extensión de los libros. Los más cortos son los menores y los más largos son los mayores. No quiere decir que los mayores sean más viejos y los menores sean jóvenes, ¿no? Sino es por la extensión de los libros. Sí. Y si nosotros tomamos nuestra Biblia y los vemos, vamos a ver que obviamente los profetas mayores tienen mucho más contenido, mucho más texto. Y después tomamos el Nuevo Testamento, ¿no? Que en ellos hay evangelios, los históricos, hechos, las cartas paulinas, las cartas generales o universales y el profeta. ¿Por qué? Esto que quizás muchos conocemos, es porque necesitamos conocer muy bien esta división, porque cada uno de esos textos tiene una literatura diferente, ¿sí? Y cuando vayamos a interpretar esta literatura, debemos tener en cuenta qué género literario es para poder hacer una correcta interpretación de los mismos. No es lo mismo, o no utilizaríamos las mismas herramientas para interpretar los evangelios que interpretar una carta paulina, ¿no? La intención de los autores es diferente. O, por ejemplo, lo que se utiliza para interpretar
un libro profético y tan lleno de simbolismo como es Apocalipsis. Necesitamos herramientas diferentes. Ya en la próxima clase vamos a comenzar a tener algunas herramientas. Hace 8 días me preguntaban, bueno, ¿por qué tantas versiones y cuál versión es mejor? No sé si los que me preguntaron están por acá. Sí, señor. No los veo. Ah, sí están. Sí. Sí está. Ok, debemos entender y comprender que lo que nosotros estamos estudiando son traducciones, ¿cierto? Ninguno de nosotros maneja los idiomas originales, ni el hebreo, ni el arameo, ni el griego, ¿cierto? Hay algunos que manejan el ebrio. ¿No? Lo manejan al derecho, al revés. Pero prácticamente en las traducciones se utilizan estas 3 técnicas que debemos tener en cuenta en el momento de utilizar la Biblia. ¿Sí? Entonces tenemos la técnica literal o equivalencia formal, la idiomática y la parafraseada. Estas 3 tipos de traducciones o técnicas que se utilizan. La llamada equivalencia formal o literal es aquella que se traduce palabra por palabra, ¿sí? Y como lo vemos acá, está enfocada en el lenguaje original, ¿sí? Está enfocada en el emisor. Entonces, eso yo lo debo tener en cuenta, ¿sí? Esa es la que me traduce palabra por palabra, lo organiza de una forma que se pueda leer, pero tal como está escrito en los idiomas originales, se escribe en el... Entonces, hay unos ejemplos en el material que les voy a enviar en aquí, hay unos ejemplos. Entonces, por ejemplo, en Reina Valera dice Amós 4:6, os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades. ¿Ustedes saben qué significa la expresión estar a diente limpio? ¿Totalmente limpio? Sin comida. Sí, dice, ¿Sonriente? muchos pueden pensar, no, se hicieron una profilaxis. ¿Sí? ¿En ayuno? Debemos entender, por ejemplo, que así como nosotros tenemos dichos, ¿cierto? El pueblo de Israel y todas las culturas tienen sus dichos, ¿cierto? Tienen su forma de expresarse. Si digo, yo tengo un filo que si me agacho me corto. No es que te vas a agachar y te vas a cortar. Literalmente me vaya a cortar. Entonces, estas versiones lo que hacen es que tal cual como está en el texto, lo escriben, ¿cierto? ¿Qué versiones podemos encontrar así? La Reina Valera, la Biblia de las Américas, ¿sí? La Biblia textual, son Biblias que son textuales, que están traducidas exactamente la palabra que está en el texto, se traduce. Pero tenemos la otra, que es la idiomática o la equivalencia dinámica o funcional, que ya no se va a traducir palabra por palabra, sino que se traduce el concepto por el concepto. Entonces, mire, por ejemplo, tenemos aquí una versión que es la versión Dios habla hoy, dice, ese mismo texto de Amós que decía, os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y aquí lo traduce,
yo hice que ustedes pasaran hambre. ¿Por qué era sigo yo? Entonces, la que dijo que en ayuno por ahí estaba O sea, yo, por ahí. que tuviera la mente. Exacto. Entonces, mire, otro ejemplo, tenemos Primera de Pedro 1:13. La Reina Valera dice, por tanto, cenid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué quiere usted? Por si estoy poniendo. ¿Que me tengo que poner algo en mi cabeza? Mira aquí. Cuidado. Es traducción. En la Dios habla hoy, No, por eso estén preparados. no quiere participar. Se asoma acá. Entonces debo tener esos conceptos claros. Esos conceptos claros ¿Y la clase, profe? para entender. Ok. Entonces tengo la versión literal que me traduce palabra por palabra. Tengo la idiomática que me traduce concepto por concepto. Dentro de esas versiones encontramos la nueva versión internacional, la Reina Valera actualizada, encontramos la nueva traducción viviente. ¿Sí? La idiomática está enfocada al lenguaje al que se traduce y está enfocada en el receptor, para que yo lo entienda mejor. Por eso muchas veces cuando yo leo estas Biblias, las entiendo mejor. Claro. ¿No les ha pasado? Sí. Ahora, Total. muchas veces me estoy perdiendo de esa riqueza de las figuras literarias, ¿no? Porque todo esto son figuras literarias. El de estar a diente limpio, eso es una figura literaria. Me pierdo de esa riqueza porque ya estas versiones no me las traducen así. Y tenemos un tercer rango, que son las Biblias parafraseadas. Estas dos que vemos aquí se basan, a ver, estas dos sí o sí se basan en los idiomas originales, o sea, eruditos bíblicos, bibliólogos, que hacen su traducción de los escritos más antiguos en la versión, ya sea en hebreo o en griego. ¿Cierto? La parafraseada no necesariamente se basa en textos originales. Puede ser que tomaron el español, Biblias o versiones que estaban en español y las tradujeron. Ese es un enfoque para hacer un lenguaje más sencillo y más fácil de entender. Ahora, ¿qué pasa? Que muchas veces podemos jugar al teléfono roto con las paráfrasis. O sea, a veces me ayudan porque me ayudan a entender un poquito mejor la palabra, pero también puede ser que haya ese fenómeno que se da con el teléfono roto, ¿no? De que puedan haber conceptos que se pierdan por el camino. Tenemos ahí qué versiones son parafraseadas. Dios habla hoy, la Biblia del lenguaje sencillo y la Biblia de Jerusalén. Pero todavía no he contestado la pregunta, ¿no? ¿Cuál es mejor? No. Aquí estoy dando una explicación. Ahora. Espere porque ahora no borré aquí. Borré todo eso esos rayones que hizo ahí. Ahí sí. Si nos va a pasar eso rayado o no. No. Para que no me peguen. Ya, pastor. ¿Listo? Entonces, un equilibrio es necesario. Entonces, hay que entender que todas son traducciones. Y como traducciones tienen sus falencias. ¿Cierto? Por ejemplo, yo siempre digo, ¿no? Si nosotros cuando traducimos del inglés I love you, eso al español puede ser
o te quiero o te amo, ¿cierto? Nosotros tenemos dos expresiones aquí en el español, que en el inglés es solo una. Entonces, todas las van a depender también del contexto. Entonces, la palabra por palabra, las traducciones palabra por palabra nos acerca a los originales, pero perdemos el concepto. Muchas veces podemos perder el concepto cuando se traduce palabra por palabra. Y si traducimos concepto por concepto, nos puede alejar del significado de las palabras. Esos son los peligros. Entonces, ¿qué hacemos? Varias versiones. Una de cada La una. plataforma nos ayuda a aclarar el concepto a que nos lleva a las palabras originales. En otras palabras, es bueno tener 3 Biblias en 3 tipos de traducción para disfrutar el máximo de su contenido. Bueno, hoy en día tenemos la ventaja de tener una aplicación. Es el ejercicio que yo hago normalmente. Yo, teniendo en cuenta esto, leo Reina Valera, que sé que es palabra, leo Nueva Traducción, que sé que es traducción concepto por concepto, y leo la traducción lenguaje actual, ¿cierto? O a veces leo la Biblia de las Américas. Como yo no soy erudito en los idiomas bíblicos, pues hago eso, y eso me ayuda a ampliar muchísimo los conceptos. Entonces, todas las versiones son buenas, pero yo debo tener en cuenta qué tipo de versión es, si es una paráfrasis, si es que traduce palabra por palabra o traduce concepto por... No hay que tener una sola, hay que tener varias versiones. Hay que tener, si no hay una así, la más espiritual, la más... bueno, todas tienen cosas buenas y todas tienen limitantes. Entonces eso lo hay que tener en cuenta. Entonces, algo para considerar: traducción es traducción, no es la idea original. Y el tomar en cuenta 3 tipos de traducciones nos ayudará más a interpretar la Biblia. O que aprendan hebreo o arameo, ya. Total. Exacto. Exacto, mejor. Ahora, ¿cómo interpretamos la Biblia? La Biblia nos ayuda, la interpretación bíblica nos ayuda a entender el mensaje de la Biblia de tal manera que podemos aplicarlo. Entre mejor yo interprete la Biblia, mejor, más fácil va a ser para mí aplicarlo. Si no tuviéramos esa interpretación, no podríamos vencer estos abismos que existen entre los escritores sagrados y nosotros. Por ejemplo, la interpretación nos va a ayudar a vencer unos abismos. Se los voy a mostrar aquí. El primero es un abismo histórico, ¿sí? O sea, tenemos casi 2000 años de diferencia entre los últimos hechos, ¿no? Ahora, Ay, qué pena, entonces, ¿puedes devolver la filmina anterior? tranquila, porque yo les paso la guía, porque estoy preocupado por el tiempo que perdimos. En la guía toda la información. Por YouTube, pastor, así como la otra vez. Sí, yo les paso todo, tranquilos. Gracias. Bueno. Gracias. Tenemos un abismo histórico, ¿cierto? No sabemos el contexto. Por ejemplo, si nosotros le preguntáramos a un centennial de hoy qué es una pesca milagrosa, ellos dirían, no, pues, si están en un contexto bíblico, dirían, no, pues las pescas milagrosas de Jesús. O las del Caguán. Ahora, nosotros tenemos, que somos un poquito más añejos, tenemos un contexto histórico diferente y entendemos eso y tiene un significado diferente. Y con la Biblia pasa exactamente lo mismo, lo que veíamos hace 8 días de que comieron estiércol de paloma, ¿no? Todo eso. Si nosotros tuviéramos un mejor concepto histórico, por ejemplo, entenderíamos por qué Jonás no le hizo caso al Señor. ¿Sí? ¿Cuál era la bronca que tenía Jonás con el Señor? Otro abismo que tenemos es un abismo cultural. Sí, total.
hay una diferencia muy grande. Si aquí entre regiones nomás, los paisas y Luquita somos son muy diferentes a los rolos, los costeños son muy Total. diferentes a los paisas. Yo si Y no hay se le diferencias. Julita. Total. Dentro de esa cultura también tenemos que tener herramientas y aprender. Otro abismo que tenemos allí Sí. es una Eso lo lingüístico. Wow, sí. Entonces, primero fue escrito en idiomas. Entonces, tenemos ahí el texto del Salmo 23.1, la parte B. Dice, el Señor es mi pastor, no me faltará. Wow. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el arriba que tenemos el griego, se lee de derecha a izquierda. Curioso. Diferente. Y abajo tenemos la traducción que se hizo desde la Septuaginta, que es el griego, y bueno, ese sí lo leemos hacia la derecha. Y un último abismo que tenemos es el abismo geográfico, y eso lo debemos tener. ¿Hasta aquí alguna pregunta, comentario, sugerencia? No, señor. ¿No? Pregunta, pastor, pregunta. Sí, sí. Volviendo al tema de las versiones, cuando vamos a aprendernos versículos y va a declarar los versículos, ¿se vale cualquier versión? Sí, claro, cualquier versión Claro. es válida. O sea, yo me puedo aprender un versículo en Reina Valera o me lo puedo aprender en Nueva Traducción Viviente o lenguaje Traducción tal, viviente. que igual es válido. Lo importante es el concepto para mí. Sí, exacto. Entonces, lo que pasa es que nosotros tenemos una tradición muy fuerte de la Reina Valera, ¿no? Reciente, creo que unos 15 años por acá, es que hemos tenido muchas versiones a nuestra mano, pero normalmente siempre manejamos nosotros Reina Valera y es normalmente lo que uno se aprende, ¿no? Las versiones que uno se aprende. ¿Y la nueva traducción viviente sería literal, idiomática o parafraseada? Esa es idiomática. Concepto por concepto. Ok. ¿Listo? Bueno, ahora sí vamos a estudiar nuestro segundo método, que es Método resumen por capítulo. método resumen por capítulo. Entonces, estamos hablando que el método anterior, el de devocional, puede hacer un versículo, Una un frase, texto, sí. un capítulo, una frase, una palabra, ¿cierto? O todo un libro. Y ahorita sí nos vamos a centrar en un capítulo de la Biblia. Entonces, el método de estudio bíblico de resumen de capítulo conlleva la comprensión general del contenido en capítulo de la Biblia mediante su lectura por lo menos 5 veces, ¿cierto? O sea que aquí lo importante es por lo menos leer el capítulo 5 veces. 5 veces, planteando una serie de preguntas respecto de su contenido y resumiendo los pensamientos centrales del pasaje. Entonces, ese es el objetivo, resumir el contenido del pasaje, del capítulo. Y eso es lo que debemos desarrollar acá. Ahora, unas sugerencias que vamos a tener para la lectura del capítulo que vamos a estudiar. Entonces, primero, tener una Biblia que no tenga anotaciones, ¿cierto? Si yo tengo una Biblia que no tiene anotaciones, me va a ayudar muchísimo más. ¿Por qué? Porque no me va a sesgar mi estudio. Quizás en algún momento yo estudié o escuché una prédica de ese capítulo e hice unas anotaciones. Entonces ya cuando vaya a abordar el capítulo, voy a abordarlo con unos prejuicios. Entonces, siempre vamos a llevar prejuicios cuando vamos a estudiar la Biblia, pero entre menos lleves, mejor. La segunda es leer sin detenerse, ¿cierto? A veces nos quedamos como, uy, me gustaría profundizar acá,
pero aquí lo que debemos hacer es tratar de no detener, de leer corrido todo el capítulo. Leerlo en diferentes versiones, porque eso me va a ampliar en el momento de desarrollar el método, si yo lo leo en diferentes versiones. Y leerlo en voz alta y tranquilamente, porque esto me va a ayudar a ir de alguna manera meditando también, a ir profundizando en el pasaje. Entonces tenemos esas 4 sugerencias en las 5 lecturas mismo que hacemos al texto. Ahora vamos a encontrar 10 pasos que me van a ayudar en este estudio, que yo debo hacer para este estudio. Primero, lo primero que debo hacer es ponerle título al capítulo. Y vuelvo y digo, si puedo omitir los títulos del capítulo, mucho mejor. Les voy a mostrar un momentico. Regálenme un segundo y les muestro cómo yo estudio. No sé si ustedes conocen la página Bible Gateway. No. Que está acá, ya les muestro. Ya les muestro. Entonces, estamos estudiando ¿qué libro? Filipenses. Filipenses. Me lo busqué en Reina Valera, puede ser. ¿Cierto? Ya lo tengo. Pero acá ya hay unos títulos que me está mostrando. Entonces, esta página me va a ayudar porque yo le voy a decir que me quite los pies de página, me quite los versículos, me quite los títulos. Entonces yo lo que puedo hacer, lo que yo hago, le quito todo eso, lo copio, lo pego en una hoja de Word y ahí lo leo. Entonces eso me va a ayudar a leerlo, porque si leo los títulos ya está predisponiendo también mi lectura. Bueno, entonces para que lo tengamos en cuenta. Si se perdió algo, entonces ve el video y la nota. Es aquí donde está el engranaje y ahí están las opciones. Que yo le puedo... Bueno, pues por ejemplo, ahí están los títulos. Entonces, esos títulos a veces me ayudan, pero ya cuando estoy estudiando no me ayudan mucho porque me van a sesgar, ¿cierto? Entonces, si yo le puedo quitar esos títulos, va a ser de mucha ayuda a mi estudio bíblico. Entonces, el primer paso que yo hago es Poner el título. ¿Cierto? Poner un título. O sea, yo leo todo el capítulo y yo mismo le voy a poner un título al capítulo. El segundo paso que voy a hacer es mirar el contenido, ¿cierto? Aquí la idea, el objetivo es hacer un resumen, hacer una síntesis, hacer un bosquejo, lo que a usted le quede más fácil. Hay gente que es buena resumiendo, entonces hace un resumen hay gente que le queda muy fácil sintetizar en puntos principales el contenido, ¿cierto? Entonces, eso va a depender mucho de sus habilidades y del tipo de literario que va a estar. Pero escoja el método con el que se sienta más a gusto y el que le sea más fácil. Aquí no es interpretar el capítulo, aquí sencillamente es conocer y describir el capítulo. ¿Sí me explico? No. Aquí podemos registrar en nuestras anotaciones lo que piensa que el escritor ha dicho, pero lo va escribiendo, no interpreta totalmente, pero usted dice, bueno, yo creo que el escritor quiso esto. Tercer paso, va a ser una lista de los personajes principales. Entonces, ¿qué personajes aparecen allí? ¿Y qué cualidades tienen esos personajes? ¿Qué personajes están allí?
si de pronto a veces estamos y nos topamos con una lista genealógica, no es que tenga que hacer el resumen de todo, sino que en mi lectura yo miro cuáles son los más importantes y solo destaco esos allí. Entonces, el primer paso es Título. Segundo, Contenido. Contenido. Hacer resumen, síntesis o bosquejo. sí. Y personajes Tercero, principales. Tercero. Personajes principales. la lista de personajes principales. El cuarto es elegir un versículo. Aquí voy a elegir, ¿cuál pienso yo que es el versículo principal de este capítulo? ¿Sí? Voy a mirar cuál es el versículo que resume todo el capítulo, ¿no? O el que más me llamó la atención, ¿sí? No necesariamente. Entonces, yo aquí voy a elegir un versículo, como dice, elegir un versículo. Entonces, el que yo creo que es el más importante del capítulo, El o central. el que yo creo, O el que me o el, llamó o el- la atención. o el que me llamó la atención, O el que o lleva el la que idea. usted cree que resume la idea de todo el capítulo. Ujú. ¿Listo? Listo, voy a sacar las palabras claves. ¿Cuáles son las palabras claves? Las que se repiten. Sí, claro, ¿Sí? repetitivas. Entonces, estas repetitivas son las palabras claves. O de pronto usted está leyendo y en algún momento usted ve que esa palabra que usted leyó así solamente una vez tiene fuerza en todo el capítulo. Esa es una palabra clave. El sexto paso son los retos y es hacer una lista de todas las dificultades que pudiese tener con el pasaje. Si tengo unas declaraciones, hay algunas declaraciones que yo no entiendo, alguna cuestión, algún tema que me gustaría estudiar más, ¿sí? De pronto, mientras yo estoy haciendo el segundo paso, que es hacer el resumen o la síntesis, te dice, uy, algo me llama la atención y que me gustaría estudiar más. Entonces, usted lo hace, lo anota allí en sus apuntes, anota, me gustaría estudiar más esto. Séptimo paso es mirar las referencias cruzadas que pueden haber, ¿sí? Es que otros textos hablan acerca de eso. Y les voy a mostrar, por ejemplo, esta Bible Gateway es muy buena. Referencia. Es muy buena. Dos referencias. Porque, mire, acá tiene una que dice Cross Reference. Entonces yo le voy a y me va a mostrar, mire, todas las referencias cruzadas que hay. ¿Qué son las referencias cruzadas? Es en donde en otros lugares de la Biblia habla lo que está Abajo está. Entonces, por ejemplo, me las va a mostrar abajo. Entonces, mire, Filipenses 1.1 lo habla en Hechos 6. Filipenses 1.13 lo habla en Hechos 1.30 en Hechos. Entonces, eso me ayuda. Y ahí ya les di un punto de la tarea. Es que pastor, es que hay unos textos que también abajito tienen las referencias. Sí, o concordancia. Eso también se conoce como concordancia. Y ahora Esa ahí mismo hay también textos que lo traen abajito, que en dónde se encuentran. Otro paso es ver a Cristo, es de estos textos que estoy estudiando, ¿qué me muestra a Cristo, cierto? Toda la Biblia tiene una relación con la persona de Jesucristo, ¿sí? Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento siempre hay una relación con Jesucristo. De pronto me ha costado un poquito más mirar esa relación en el Antiguo Testamento, pero igual, siempre hay una connotación o una referencia a Jesucristo en lo que yo estoy estudiando ahí. Una de las preguntas que me ayuda es ¿qué puedo aprender de Cristo aquí? ¿Cierto? ¿Qué puedo aprender de su amor, de su justicia, de su misericordia, de su poder, de su fidelidad? Y esas son lo que me ayuda allí. Noveno paso es sacar las enseñanzas centrales y es escribir los principios más importantes, las nuevas enseñanzas o lecciones que yo haya aprendido de ese texto. Sacar las enseñanzas. Las enseñanzas. Y por último, y décimo paso, es la conclusión, ¿no?
como vemos, toda la finalidad de los estudios es la aplicación. De nada me sirve haber estudiado este libro y conocer Quedamos en la Oh, pantalla, en la página de la Biblia, pero no en la presentación. Referencias concordantes. ok, ya. Sí, quedamos en las 7. Ya. Me atropella la tecnología, perdónenme. A nosotros también, no se preocupe. Aquí, séptimo. En el 7, quedamos en el número 7. Ok. Eso. ¿Listo? Sí. Perfecto. El séptimo, ¿referencias? Sí. Ok. Ver a Cristo. Sí. ¿Qué me muestra Cristo? Bueno, enseñanzas. Enseñanzas. Y décimo, conclusión. Conclusión. Correcto. ¿Listo? ¿Ahora me ven a mí? ¿O todavía no? Ahora, Tampoco. ¿no me ven? No. No. No estoy viendo. Si te ves abajo, Sí se ve. ¿Toca buscarlo? está abajo, abajo. Ya lo veo. Ya. No es la varita, es el mago. Tercera fila, mano derecha. Es que siempre lo acomoda diferente a uno. Les voy a mostrarles un ejemplo de un estudio. Entonces, este es el formato de resumen de capítulo. Entonces, este es un resumen del capítulo 15 de Lucas. Entonces, lo leí 5 veces. El título que le pusimos fue Perdido y Encontrado. El contenido, sencillo, son 3 parábolas. Entonces, la primera va del versículo 3 al 7, que es de la oveja perdida. El segunda parábola va del versículo 8 a 10, que es la moneda perdida. Y del 11 al 32, que es el hijo perdido, el hijo pródigo, como... Todos los perdidos, pastor. Todos los perdidos. Todos los perdidos, exacto. Personajes principales, entonces, el pastor y la oveja perdida, la mujer y la moneda perdida, el padre y el hijo perdido. Versículo clave, el 17 dice, les aseguro que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Palabra clave, perdido, que está en los versículos 4, 5, 9, 24 y 32. Y encontrado, que está en los versículos 5, 6, 9, 24 y 32. ¿Qué necesito estudiar? ¿Qué retos hay? ¿Qué quiere decir este versículo al hablar de 99 justos que no necesitan arrepentirse? Referencia cruzada, entonces están estas, en Mateo, en Juan, en Pedro y en Isaías. Ver a Cristo, entonces la primera parábola me muestra a Jesús como el buen pastor que busca la oveja perdida. En la segunda, el Espíritu Santo, nuestro legítimo dueño, nos encuentra y nos restaura. Y la tercera, el Padre, que espera darnos la bienvenida al hogar. ¿Qué descubrimiento que yo di? ¿Qué enseñanzas puedo mirar ahí? Que en los descubrimientos es que el hijo se aleja diciendo dame, pero regresa diciendo hazme. Es interesante eso. Dios ama a los pecadores y espera anhelante que regrese. Otra enseñanza que sacamos ahí es que las características del hermano inmaduro, como es un hermano inmaduro, irascible, infantil, celoso, con perspectivas equivocadas, quejumbroso. Le dice así. Y la conclusión, aplicación personal. En cada una de las 3 parábolas se hizo un esfuerzo concreto para recuperar lo que se había perdido. Hay un esfuerzo allí, de hecho. Entonces, muchos de mis amigos están perdidos sin Cristo.
Ahora, debo desarrollar un plan específico. Mire, aquí es donde viene lo específico, para alcanzarlos con las buenas nuevas. Voy a empezar a compartir mi fe, y acá esto yo lo puedo medir, ¿cierto? Si compartí mi fe con Juan esta semana o no. Si termino la semana y no he hablado con Juan, pues sé que no logré. No logré, exacto. Entonces, porque lo podríamos haber dejado hasta aquí. Debo desarrollar un plan específico de testimonio para alcanzarlos. Sí. Es bonita la intención, pero es muy general. No tengo algo específico. La aplicación. Ya le entendí cómo era la vaina. Tengo que sensibilizar más alegría cuando me entero de que algunas personas han aceptado a Cristo. Pregunta, comentarios, sugerencias, anécdotas, chistes. Pues después de ver el ejemplo, sí. Preocupante la tarea. Por favor, sí, ¿sabes? La tarea uno ve el ejemplo, ¿Saben cuando uno empieza a hacer el trabajo? Pásenmela hoy, pastor. Tarea en grupo. Vamos a hacer la tarea hoy. Pásenos esa. Y hacemos un grupo de esto para hacerla. Toca hacerla. Tenemos que hacer una santa para Escribe, hacerla. por favor, en el no solo al administrador, sino que podemos participar todos para pasarnos la aquí. Entraron los nervios. Ok. Yo, como hace 8 días, terminamos y les paso de una vez toda la guía, que está el resumen y pronto un poco más ampliado todo lo que hablamos hoy. ¿Sí? Mañana estaremos subiendo el video para que usted, si quiere, vuelva y repase lo que hemos hablado, para aquellas que quizás no se pudieron conectar hoy, que se puedan conectar y tener los datos. Y está el formato de la tarea, porque como nosotros estamos estudiando Filipenses, adivinen qué resumen vamos a hacer. Filipenses 4. No, este es capítulo 1. Filipenses 1. Capítulo 1. Ah, capítulo 1, tarea. Espera a ver qué tan largo está. Vamos a mirar qué tan largo va. Ya, por favor, no nos asuste. Wow, eso está largo. 30 ahí viendo el tiempo. No. Tenemos hora 40. Uy, claro, No, está largo, Son pastor. 30 versículos, sí. Sí, Solo 30. versículos. Son 30 30 versículos. Súper facilísimo. Solo 30, dice Jair. Solo 30. Solo, sí.